Sobrehumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Sobrehumanos en el Aire, el programa de radio del Departamento de Humanidades. Quien les habla es Carmela Feola y junto con Lucas Bute le vamos a estar acompañando por esta hora. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu experiencia del primer programa? Buenas. Bien, Carme, bien, la verdad. Falta pulir cosas, pero creo que estamos yendo en rumbo. Y bueno, nada. Bueno, este programa viene súper cargadito. Sí, cargadito. No nos van a escuchar mucho nosotros entre bloques, pero porque tenemos varias cosas, pocas cosas, pero que son bastante. Bueno, para empezar tenemos que presentar a la banda cortina del programa. Sí, queríamos agradecer a Malva Banda, las pueden encontrar en las redes sociales, que es el tema cortina que tenemos, olvidamos mencionarlo la otra vez. Y también tenemos la participación hoy de algunos temas que vamos a poner de Mariano Kenis, que nos acercó un par de sus temas que están muy buenos y la verdad también se lo pueden encontrar, siempre apoyando a las bandas locales, así que sepan que están más que bienvenidos. Claro, como Mariano Kenis, ustedes también pueden comunicarse a través de nuestras vías de comunicación, que son a través de Instagram, Sobrehumanos Aire, y a través de Facebook, Sobrehumanos en el Aire. Ahí nos pueden dejar todo lo que sea críticas, sugerencias o algo que quieran charlar en el programa. Va todo ahí. Bueno, vamos, si quieren, vamos a presentar más o menos lo que tenemos. Tuvimos una entrevista con Mariano Santos, docente de nuestro departamento, que nos va a hablar un poco, pensando y reflexionando el 2 de abril, nos va a hablar un poco de lo que es Malvinas, más que nada, y Malvinas se relaciona con la historia escolar, pero en general con nuestra historia nacional. Y también vamos a tener a las chicas Guadalupe Urrutia y Virginia Troncoso, que sacaron un proyecto este año, a la carta a tu historia, y nos van a contar un poquito más sobre esto, de qué se trata. Buenísimo. Bueno, arrancamos, si te parece. Dale. En el bloque anterior, este programa que viene cargadito, uno de nuestros invitados es Mariano Santos. Él es docente del Departamento de Humanidades y nos viene a contar un poco cómo se va a vivir este 2 de abril. Sí, algunas reflexiones. Básicamente él trabaja en el área didáctica de la historia y también en historia de la educación, parte del Departamento de Educación, ¿no? Y tiene mucha experiencia en el trabajo de Malvinas en relación con la historia escolar. Queríamos entrevistarlo para que nos pudiera decir más o menos, bueno, qué percepciones
podemos tener hoy, en base a lo que pasó ayer, de bueno, cómo se fue construyendo esta idea, ¿no? de Malvinas dentro de la identidad nacional. Si te parece. Dale, lo escuchamos. Les cuento un poquito a qué me dedico en humanidades, ¿sí? Yo formo parte de la cátedra de didáctica de la historia desde el año 2005, o sea, más de 15 años ya. Y en historia de la educación soy el profesor adjunto a cargo desde el año 2015, cuando se crea la materia en el marco de la licenciatura en Ciencias de la Educación. En ambos casos, mi área de investigación ha sido la historia de las disciplinas escolares, que es un poco un punto de intersección no solamente dentro de un campo de lo que es la historia de la educación. La historia de disciplinas escolares es una ramificación de la historia de la educación, sino también es un elemento central en el desarrollo de la historia de las disciplinas escolares, en concreto, por ejemplo, de la historia, que contribuye a entender las características de las tradiciones de enseñanza de la historia a lo largo del tiempo, lo que en términos teóricos denominamos su código disciplinar. Sí. En tal sentido, una de las características esenciales que definen esas tradiciones de enseñanza de la historia, su código disciplinar, es el nacionalismo. Y un poco desde allí es que me acerco al tema Malvinas, que fue mi tesis de maestría en enseñanza en ciencias sociales, la maestría en ciencias sociales de Flaxo, que tiene orientación en educación, en educación. Justamente tratando de mostrar cómo Malvinas ha sido un elemento central dentro de ese discurso nacionalizante, pero a partir de determinado momento. Es decir, trabajando justamente con textos visibles del código disciplinar, como son los manuales de historia, tanto los elaborados para la escuela primaria como para la escuela secundaria, hablando en términos genéricos, ¿sí? De escuela secundaria, nos hemos percatado que Malvinas no es un tema que esté presente ni que adquiera características nacionalizantes, su abordaje, hasta mediados del siglo XX, hasta el peronismo, hasta la aparición de los manuales peronistas, ya en realidad en el marco del segundo gobierno de Juan Domingo Perón, ¿sí? Los manuales peronistas empiezan a editarse a partir del año 53, como consecuencia de la implementación del segundo plan quinquenal y las orientaciones en términos educativos que plantea el segundo plan quinquenal. Entonces, bueno, justamente este tipo de abordajes lo que muestran es que, primero, la inexistencia de un sentimiento Malvinas asociado a una causa nacional durante una parte importante del siglo XX. De hecho, en términos políticos incluso no hay una movilización importante hasta la década del 30. Recién en la década del 30 empieza a aparecer en el marco de la aparición, por ejemplo, del revisionismo. En términos historiográficos, Malvinas empieza a ser tomada como un elemento más de ese discurso anglofóbico que desarrolla esa corriente historiográfica, en esa lectura que se hace de la historia argentina, una suerte de enfrentamiento secular entre Argentina e Inglaterra. Malvinas empieza a tener un lugar relevante. Sin embargo, eso no llega por lo menos a los materiales escolares, a los manuales, ni a los programas, hasta la década del 50, hasta mediados de la década del 50. ¿Sí? 53, 54 es un poco el momento donde empieza a aparecer con fuerza en textos escolares, sobre todo a nivel primario, el tema Malvinas. Sí está presente en manuales escolares de historia para la escuela secundaria previamente, de una manera bastante más marginal, sin características nacionalizantes. Por ejemplo, manuales, muchos de ellos recuperan la tesis de que los descubridores de las islas son los holandeses, por ejemplo, cosa que después ese tipo de argumentos desaparecen. De hecho, bueno, hay incluso un autor de un manual que plantea que sostener la hipótesis del descubrimiento holandés es prácticamente una suerte de traidor a la patria. Después, si tuviéramos tiempo, muestro algunos de esos fragmentos.
A partir de la década del 50 sí aumenta mucho el espacio dedicado al tema Malvinas en manuales de escuela secundaria y ya sí con características nacionalistas. Esto es interesante ver en manuales que se van editando a lo largo de esas distintas décadas. Por ejemplo, Lecciones de Historia Argentina de Levene, la primera edición es de 1912, la última es del 58, ¿sí? Lo tiene en vida de Levene. Es la obra que Levene más va a revisitar en toda su vasta producción. Un año antes de su muerte la sigue reeditando y revisando profundamente, ¿sí? No son simplemente reediciones o reimpresiones. Y ahí vemos con claridad cómo inicialmente Malvinas es un tema muy marginal dentro de esas lecciones de historia argentina y cómo adquiere cada vez más relevancia y cada vez más espacio y páginas a medida que pasan las ediciones. Y con, obviamente, otras características, el desarrollo de ese conflicto, ¿sí? Por lo tanto, ¿a dónde voy con todo esto? Malvinas es un ejemplo más que interesante para ver el impacto que tiene la historia escolar, la enseñanza de la historia escolar en la construcción de imaginarios, ¿sí? Imaginarios, en este caso, nacionalistas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la causa Malvinas no es justa? ¿Es una ficción? No, para nada. Simplemente estamos mostrando cómo funciona, en este caso, una disciplina escolar para instalar temáticas, cuestiones, incluso sentimientos que antes no existían. Es esto, es decir, la potencia que tiene una materia una disciplina escolar que no se ha apartado quizás demasiado, a diferencia de otras, de esa función nacionalizante. Y eso impacta mucho en la capacidad que tiene de instalarse en el aula cuestiones de otro tipo, en términos historiográficos, perspectivas más modernas. En general, esa historia escolar sigue remitiendo en muchos casos a los elementos que están presentes de su génesis, desde su sociogénesis a fines del siglo XIX, que tienen que ver con esas lógicas de tipo positivista, una historia lineal, teleológica, centrada en naturalizar fenómenos más que explicarlos. Por ejemplo, el nacionalismo es un fenómeno que debiera ser un tema central para historizar, porque paradójicamente si no hacemos una historia escolar ahistórica, que no logra historizar y explicar el surgimiento de determinados fenómenos, sino que los da por sentado. Por ejemplo, el nacionalismo. No sé si, no quiero extender quizás en una suerte de monólogo, en realidad me gustaría dialogar con ustedes, entonces bueno, en esta breve introducción al tema, si les parece damos lugar a conversar con ustedes. Yo tengo como una pregunta más personal. ¿Por qué eligió la historia de las disciplinas escolares? ¿Qué fue lo que le fue llevando a ese estudio? Perfecto. Más que está continuamente, no sé, como cambiando esto. No es que es lo mismo, no sé, de los 90 hasta ahora. Totalmente. El primer acercamiento tuvo que ver con esta percepción de que, siendo profe también en la escuela secundaria, mientras trabajaba también me incorporaba, me insertaba progresivamente en la universidad, esta sensación de que esa historia escolar que uno vivía y que uno palpaba en las aulas, etcétera, era más o menos la misma que me habían enseñado a mí en la escuela secundaria o a mi abuelo. Una historia escolar que en general no cambiaba, a diferencia de los cambios importantes que uno podía percibir en las otras disciplinas, ¿sí? En geografía, lengua y literatura, que pasa a ser prácticas del lenguaje, educación física, ¿sí? Materias que cambiaban de manera importante, significativa. Entonces, bueno, en esta necesidad de poder pensar un problema, bueno, ¿a qué se debe esto? Y cuando uno empieza a incorporar lecturas y a incorporar marcos teóricos que permiten un poco dar lugar a explicaciones de este tipo. Bueno, porque justamente las características que están detrás de esa historia escolar remiten a esos elementos epistemológicos de esa historiografía positivista, no ha cambiado. Y además, este tema de
la finalidad nacionalizante es tan fuerte en la historia escolar que impide un poco avanzar hacia esto que quienes han cursado alguna vez conmigo materias como didáctica de la historia seguramente les hemos taladrado la cabeza, torturado con esta idea de que el objetivo de la historia escolar no es transmitir información, ¿sí? Nuestro objetivo no es llenar de datos a esos alumnos, datos que obviamente está claro para qué los van a usar los chicos, para rendir exámenes. Una vez que rinden el examen, esa información va a las papeleras de reciclaje. El objetivo de la historia escolar es desarrollar una capacidad sumamente compleja que es pensar históricamente. Bien. Y esa historia escolar nacionalizante no puede cumplir esa finalidad, porque justamente pensar históricamente implica desnaturalizar fenómenos, por ejemplo, el nacionalismo, y la historia escolar no ayuda demasiado a esto. Lo vemos en las efemérides, por ejemplo. Sí. Bueno, justamente con eso teníamos una pregunta, que es ¿desde cuándo surge la causa Malvinas como parte de la identidad nacional? Perfecto. Ahí por eso hago una diferenciación. Por un lado vemos que Malvinas comienza a pasar de conflicto, ¿sí? O la cuestión Malvinas, como la define Miguel Ángel Palermo, a causa nacional en términos académicos, en términos historiográficos, o en términos políticos también. Un fuerte impulsor es Alfredo Palacio, de Malvinas como una causa nacional, recién en la década del 30. Y más precisamente, si quieren poner fecha, en 1934. A partir de 1934 comienza acciones en concreto en ámbitos como el Congreso, etcétera, para empezar a construir y a difundir el tema Malvinas. Por ejemplo, Alfredo Palacios va a impulsar la edición de la única obra académica que había hasta ese momento, que era de Paul Grossac, una obra que en 1910 escribe en francés, además. Paul Grossac, como una suerte de regalo en el centenario de la Revolución de Mayo a su patria adoptiva, en ese momento Paul Grossac era director de la Biblioteca Nacional, escribe la única producción, podemos decir, académica que había hasta ese momento sobre la historia de Malvinas. Pero estaba en francés. ¿Qué hace Alfredo Palacios? Impulsa una ley en el Senado, un proyecto de ley en el Senado, para que se traduzca al español esa obra y se haga, se la regale, se la distribuya a todas las bibliotecas populares del país. Por ejemplo, la Biblioteca Rivadavia tiene unos ejemplares, y que se haga también una versión compendiada, resumida, de más o menos 40 páginas para que se envíe a todas las escuelas. También contamos en la Biblioteca Rivadavia con esa versión. La versión escolar, simplificada, y la versión ampliada. Después también Alfredo Palacios va a tomar iniciativas como, por ejemplo, crear una comisión, por fuera obviamente del ámbito del Congreso, para estimular la causa Malvinas. De ahí va a surgir el concurso que va a llevar a que se consagre la marcha de Malvinas, que es del año 41. Esa marcha que todos hemos cantado en la escuela. Y así a lo largo del tiempo se van a dar una serie de acciones impulsadas por Palacio durante el resto de su vida. También, como les comenté, va a aparecer dentro de Malvinas como un tema importante, quizás no tan al principio, pero sí a medida que avanza el desarrollo del revisionismo historiográfico como corriente. Pero esas cuestiones no van a llegar, como les decía, al ámbito escolar hasta mediados de la década del 50, por lo menos en los materiales, en los textos visibles del código del código disciplinar, que son los manuales y los planes de estudio. Ahora, que hubiera docentes en la década del 30 y 40 que pudieran llevar esto a sus aulas, es muy probable. Es muy probable. Pero no tenemos constancia de esto. No tenemos formas de reconstruir esos textos vivos del código disciplinar. Sí podemos acceder, obviamente, a los materiales que han quedado de esas prácticas áulicas, que son manuales y planes de estudios. Entonces, en concreto, para responderte, Carmela, en términos políticos y en términos académicos, Malvinas se empieza a instalar como causa nacional, comienza ese proceso en la década del 30. En términos educativos, escolares, recién en los 50. La pregunta es la potencia que tuvo esto para explicar el fenómeno del 2 de abril del 82. 50 años después, en un caso
30 años después en el otro, en el caso de su inserción en el ámbito escolar, ese trabajo en el ámbito escolar seguramente tuvo mucho más impacto que obviamente lo planteado por historiadores desde la academia, ¿sí? o por lo menos desde posiciones no tan reconocidas de la academia, pero por lo menos posiciones historiográficas. Los festejos, la alegría por básicamente el inicio de una guerra, que eso es el 2 de abril, pueden ser explicados en gran medida a partir de estas acciones que se llevan, ya les digo, por distintos caminos. Sí, un poco también tenía pensado preguntarte algo por este lado, ¿no? Pensando cómo por ahí la tarea por ahí desde el peronismo como que se asienta mucho más desde el Estado este trabajo, ¿no? De la causa nacional, de forjar la identidad de esa causa. Cómo pasamos desde esos gobiernos peronistas hacia todos los otros gobiernos, que todos evidentemente siguieron utilizando la causa Malvinas, hasta, bueno, lo que se enlaza en el 2 de abril de, bueno, un gobierno dictatorial, ¿no? Totalmente, es muy interesante lo que planteas, Lucas, porque si, como les decía, en los manuales peronistas comienza a introducirse Malvinas y también la Antártida, es una díada, en el discurso peronista van de la mano, Malvinas y Antártida el reclamo. Pese a que luego, poquitos años después, por los manuales peronistas, como les digo, son del 53, tienen vigencia 3 años, a partir del golpe del 55 son eliminados de las bibliotecas escolares, quemados incluso, ¿sí? Solo se conservan ejemplares de todos los textos en la Biblioteca del Congreso a pedido del almirante Isaac Rojas, como ejemplo de testimonio de lo que había sido la política de peronización. Pero bueno, nota al margen. Paradójicamente, pese a que esos manuales son denostados por considerarse que son obviamente materiales que buscaban adoctrinar, cuando está claro que siempre el discurso en general en términos históricos busca cierto grado de adoctrinamiento, pero bueno, en este caso era demasiado explícito. Pese a eso, los manuales posteriores, los manuales editados a partir del 55, siguen incorporando la causa Malvinas. Entonces, se transforma en una causa que excede claramente al peronismo. Fíjense que la inicia en términos políticos Alfredo Palacios del socialismo, pero que obtiene el respaldo de todas las bancadas, también en un contexto bien particular, la década del 30, en la crisis de la relación económica complementaria con Inglaterra, genera esta posibilidad de cierta crítica hacia la política imperialista inglesa, cosa que no era demasiado conveniente décadas anteriores. Pero sí, se transforma en un elemento central de todos los gobiernos posteriores. Radicales, fíjense, el gobierno de Ilia, cómo impulsa la temática en Naciones Unidas, después con la vuelta de Perón al poder, en la década del 70, cómo se intenta negociar con los ingleses, una suerte de acuerdo por arrendamiento, por X cantidad de años. Las acciones primero de Fitzpatrick, que llega a las islas con una especie de avioneta para hacer una suerte de acto de soberanía, y luego el secuestro del vuelo de Austral, que hace un grupo que después va a terminar confluyendo en montoneros. Uno de los primeros secuestros aéreos en la historia del mundo, y lo tuvimos ahí como el caso Malvinas. Todos esos son episodios que van contribuyendo a la construcción de esa retórica malvinense. Y todo eso, ¿dónde confluye? En el 2 de abril del 82. Exactamente. Siendo utilizado, por eso decimos siempre, esa construcción de imaginarios nacionalizantes son perfectamente susceptibles de cualquier uso político. Por eso el nacionalismo es un producto central que no solamente desarrollan los estados liberales, burgueses, a fines del siglo XIX, sino que van a utilizar sistemas posteriores, como pueden ser los totalitarismos, el fascismo, el nazismo, las distintas variantes del comunismo soviético, ¿sí? El estímulo al nacionalismo es un elemento central para legitimar política. Fíjense que en la guerra de Malvinas pasa esto también. Los dos
gobiernos enfrentados, tanto el de Thatcher como el de Galtieri, entienden que van a poder ser un uso político del conflicto, y quien gane la guerra va a salir fortalecido, y quien pierda va a tener que irse del poder. En la misma lectura es de un lado del otro. Nada, se me vino una pregunta sobre los actos escolares. ¿Qué lugar ocupan o cómo están vistos? No sé. Sí, en general ahí vemos una enorme quizás contradicción, sobre todo si incluso cronológicamente nos queda organizado la secuencia de efemérides de la siguiente manera. El 24 de marzo en las escuelas llevamos todos el mandato de condenar moralmente a esa dictadura militar horrorosa. Está fantástico, ¿sí? Es decir, es un mandato social de hacer una condena explícita, y está muy bien que así sea, de la última dictadura militar o cívico-militar. Ahora, 9 días después, en las escuelas hablamos de la gesta heroica de Malvinas, que hubiera implicado, si esa gesta hubiera terminado como esperaba esa dictadura horrorosa, la continuación en el poder de esa dictadura, quizás quién sabe cuánto tiempo. Entonces, termina siendo un discurso un tanto esquizofrénico para los estudiantes. Por un lado, condenamos a ese gobierno militar integrado por una serie de juntas, y por otro lado, 9 días después, está bien, con ciertos matices, pero en general no hay una crítica uniforme a que fue un error, el que la guerra no contribuye a resolver los conflictos, que sería un poco el discurso que uno esperaría encontrar en la escuela, que ninguna guerra es una gesta heroica, que la guerra siempre es el último de los recursos, y que en definitiva fue una guerra donde se manipuló a la población y a los combatientes con la finalidad de que la dictadura se mantuviera en el poder. Esto en general no está demasiado presente en los actos escolares y contribuiría a contextualizar mejor el conflicto. Tampoco es cierto que, más allá de esas campañas de desinformación y de propaganda que lleva adelante el gobierno, que el 2 de abril sea el resultado de esa propia propaganda. El festejo, la algarabía, la alegría de la gente por la toma de Malvinas el 2 de abril es consecuencia de ese otro trabajo que vengo mencionándoles desde décadas anteriores, no de la manipulación de ese gobierno militar. Lo que hace el gobierno es aprovechar ese sentimiento que ya existe, que no lo generó esa dictadura. Lo está usando con fines políticos, y después durante el desarrollo de la guerra sí lo va a seguir estimulando, va a desinformar, va a continuar esta política de plantearse como que la Argentina va a ir ganando la guerra. Entonces, en definitiva, pensemos que la última dictadura militar no es repudiada por la sociedad argentina por haber ido a la guerra, es repudiada por haber perdido la guerra. Y eso también debiera ser parte del abordaje del 2 de abril en las escuelas, porque también contribuye a pensar la participación de la sociedad argentina en ese contexto de esos 7 años de esa última dictadura militar. Sí, sí, no, por ahí te iba a preguntar otra cosa, pero un poco me La que quieras. estás dando el pie. Pero por ahí una pregunta como para cerrar era, bueno, ¿cómo se piensa hoy la causa Malvinas dentro de, uno podría, o sea, dentro de todo lo que es el contexto escolar, ¿no? Con En una el, política en el ámbito, estatal, pensando. claro, Sí, bueno, en el ámbito estatal uno puede ver que en lo que son políticas de memoria que se llevan al aula, que sigue siendo un elemento central de ese discurso nacionalista. ¿Sí? Malvinas sigue teniendo esas notas tradicionales donde discutir las posiciones argentinas pareciera ser, o las posiciones británicas, ¿sí? Algo impensable, cuando en realidad el objetivo de la historia escolar debiera apuntar a que se puedan entender conflictos. Y en todo caso, la única forma de entender un conflicto, desde mi punto de vista, es entender y analizar las posiciones de ambas partes que están en disputa. ¿Cuáles son los posicionamientos o los argumentos británicos? ¿Cuáles son los argumentos argentinos? Así se puede entender racionalmente un conflicto. Lo que pasa es que eso implica justamente corrernos de
ese posicionamiento donde lo que la escuela tiene que hacer es construir causas nacionales. Y eso es incómodo, por eso digo, la historia escolar no funciona en términos similares a otras disciplinas donde está claro que el objetivo es construir pensamiento de tipo científico, ¿sí? Pensamiento en términos matemáticos, químicos, físicos, lo que fuera. Historia, cuando intentamos construir pensamiento histórico e historizar fenómenos y poder explicarlos, el nacionalismo, como elemento central, genera esa suerte de contradicción de objetivo. Entonces, uno no puede avanzar mucho más que eso. Imagínense qué pasaría hoy si en un aula un docente, un profesor de historia dijera, bueno, vamos a analizar los argumentos británicos sobre por qué consideran que las islas son británicas. ¿Cuánto va a tardar ese docente en recibir llamado del equipo directivo de la escuela X porque los padres se quejan? O sea, y sería natural. Lo que quiero decir con esto es que no estamos preparados en la enseñanza de la historia para que se entienda cuál es esa finalidad, para entender fenómenos. Esto no quiere decir que la posición argentina no tenga sentido o no sea la más razonable, ¿sí? Pero si no se entiende por qué el conflicto no tiene hoy resolución, porque lo peor que podemos hacer es lo que muchas veces ha construido la historia escolar, este relato de buenos y malos. Los argentinos somos los buenos, los británicos son los malos. Eso no contribuye a explicar nada. Sin embargo, en general, las lógicas que operan en los discursos históricos escolares pasan por estas líneas, ¿sí? Y eso no contribuye a comprender, como les digo, en una dimensión más compleja los fenómenos que nos atraviesan. Todos nosotros podemos sentir que Malvinas es una causa nacional, y es lógico y natural. Ahora, nuestro rol como historiadores, como docentes, profesores de historia, es justamente hacer una suerte de extrañamiento de esto, para poder explicar esos fenómenos. Eso implica desnaturalizarlos, como les decía. Eso implica avanzar en la construcción de un pensamiento histórico con nuestros alumnos. ¿Eso es fácil? No, por supuesto que no. Pero... Claro, sí, porque como que se me venía a la mente esto de que, bueno, no, es un feriado más, listo, es un día libre, pero como que nos olvidamos bien por qué es. O sea, sí, yo no creo que sigue estando presente. Ayer. Sigue estando presente Malvinas, no es quizás como otros feriados que quizás, bueno, qué sé yo, los feriados asociados a la muerte de San Martín, de Belgrano, que son más anecdóticos en general y que los chicos les pueden... Malvinas sigue todavía reuniendo esas características de ser un conflicto que moviliza, que no pasa desapercibido. En líneas generales, porque todos los chicos tienen en general contacto con el conflicto a través de situaciones familiares, a través de algo que han escuchado, ¿sí? No es algo que causa indiferencia. Pero bueno, sí es cierto, y me ha pasado en los últimos años en que he dado clases, ya no estoy más en el aula, pero en los últimos años en los que estuve, que veía más predisposición por parte de los jóvenes a poder entender este conflicto desde otro lugar. Es decir, más receptividad, decir, a ver, profe, ¿cómo es esto? Es decir, esta idea de que, bueno, los fenómenos no se explican solamente en términos moralistas, en términos de una lucha entre buenos contra malos. Lo digo en estos términos simplificando porque es un poco lo que a veces los alumnos terminan aprendiendo de la historia escolar. Una especie de lucha secular de gente con buenas intenciones y gente con malas intenciones. Pero bueno. Igual. Sí, es por ahí la ventaja. No sé, siempre vienen nuevas generaciones, nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos, que está bueno. O sea, uno por ahí le puede parecer a veces incómodo, porque viste que siempre hay veces que te ponen una pregunta así, pero otras veces está muy bueno que se puedan como ahí desligar cada vez más de esto que conocemos. Por eso siempre les digo que lo que nosotros tenemos que tener en claro como profesores de historia, que más que transmitir certezas, datos, información, nuestra función es ayudar a construir preguntas, ¿sí?
porque justamente poco eso, así se construye la historia en términos epistemológicos, ¿sí? A partir de interrogantes, de preguntas que nos hacen ir a interpretar el pasado. Ujú. Si no hay preguntas, si son todas certezas y verdades absolutas, solo damos lugar al dogmatismo. Y ese es el problema, el dogmatismo a donde nos termina llevando muchas veces a situaciones como la del 2 de abril. Fíjense cuántas voces se opusieron al 2 de abril, muy pocas, y fueron denostadas públicamente. En mis pies laguna de sal, firmando un souvenir la luz sobre mi piel. Dejar la ciudad dormida y mirar el despertar de la claridad, dejarme armar en mi ritual. Y no hay nadie más cerca y más allá, es único, es único. Imaginé nada que amarrar, tan solo el pelo que vuelve a crecer. Bueno, Mariano, muchas gracias por la entrevista que nos diste. La entrevista de Mariano es mucho más larga, pero bueno, con el tema de los tiempos la tuvimos que recortar. Y también adaptándonos a este nuevo formato que hacer las entrevistas a través de videollamadas, de Skype o a través de Meet. Sí, sí, No de sé. hecho es algo que estamos implementando ahora. Igualmente es Miti Miti. La entrevista de Mariano recién fue una que tuvimos los tres. Fue muy buena, la verdad. Y de hecho ahora estamos grabando estas cosas en nuestros bloques, lo estamos grabando también por videollamadas. Claro. Pero bueno, también nos mantenemos algunas cuestiones como las notas de voz, que Mm. es el caso ahora de las chicas que bueno, se nos van a presentar con esas notas que nos dejaron. Que bueno, nada, Bien. buenísimo. Igual Mm. se represtaron ellas para por lo menos darnos un poco de su tiempo para, bueno, mandárnoslas. Exacto. Bueno, estamos hablando de Guadalupe y de Virginia. Ellas forman parte de A la Carta a tu Historia, un Ujú. proyecto nuevo. Bueno, nada, vamos a comentar un poquito quiénes son. Guadalupe es profesora de historia, se recibió en el 2020. Ellas son amigas y pensaron este proyecto conjuntamente porque además de compartir su amor por la historia, también comparten amistad. Y también es profesora de yoga, nos contó. Sí, sí, sí. Sí, son bastante eclécticas las chicas también. Sí. Digo, Virginia también, ella se recibió hace poco, 2020, si mal no recuerdo, Sí. y también tiene otra formación más autodidacta, se define ella, pero que tiene que ver con esto de las artes del fuego, ¿no? La cerámica, también algo de escultura, es más por ahí inclinado al arte, y de hecho ambas les gusta mucho el arte y no es raro que hayan dado un curso, un taller de historia del arte argentino hace poco. Y Claro. integran también ambas el CEINA, un centro de estudios también que participa aquí en la UNS, que bueno, nada, tiene que ver con todo lo que es el pensamiento y la historia latinoamericana y argentina. Mm. Em, Y bueno, y ellas hace poquito hicieron su primer taller de manera virtual que fue sobre historia del arte argentino, así que bueno, espero que hayan tenido éxito y que puedan repetir este tipo de talleres. y bueno, nada, nos van a comentar un poco de cuál es la idea de su espacio de divulgación histórica, la Carta de tu Historia, ¿no? Genial. Bueno, vamos a escucharlas entonces. A la carta a tu historia surgió en principio porque con Virginia nos gusta trabajar juntas, hacemos muy buen equipo, muy buena pareja de trabajo. Eh, no solamente nos divertimos, sino que nos sabemos acompañar y, y nos dan muchas ganas de hacer cosas juntas, vinculado con lo académico, con la producción.
con la producción de conocimiento, con la producción de lo que sé. Está dirigido en principio, esto que te digo, que primero habíamos pensado en, bueno, hay que dar clases particular, podemos, en realidad salió primero por el taller, pero después también eh, dar clases particular a estudiantes de nivel secundario y a estudiantes del nivel terciario, como los pasos a seguir para poder llegar a poder dar un buen examen o a poder armar un buen trabajo. Eh, que incluso es algo que por ahí se hace, no sé, yo la voy a nombrar a Paulita Maggi, que es una amiga que durante la carrera también, o sea, es alguien que me decía, bueno, basta, a ver, calmate y vení a casa y me decís el examen, me decís el tema, y esas instancias son eh, súper necesarias. Muchas veces uno no las tiene o no se anima a generarlas o no se anima o no querés molestar a nadie, querés poder resolverlo solo, cómo no lo vas a poder resolver. Digamos, por ahí las tutorías de A la Carta a tu Historia tienen eso, como el dar un servicio para que el otro se anime, para ayudar con la parte más anímica que, que muchas veces es necesario. O sea, ¿a cuántos compañeros conocemos que de pronto le dan ataque de pánico en la universidad? O sea, ¿cómo puede estar pasando que nos den ataque de pánico por estar estudiando? Y yo conozco y chicos que han dejado porque los abruma. Entonces, es necesario como esta instancia de que sea placentero, que sea un ida y vuelta, que acortar la brecha entre de esa lejanía que a veces tienen los docentes y entre el docente y el estudiante, ¿no? Creo que las tutorías, de hecho, nos llaman bastante de terciario y eso porque eh, y les termina sirviendo un montón. Bueno, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el nombre de A la Carta a tu Historia? Em, porque, porque tiene que ver con esto que contaba antes de que con Vir teníamos muchas ganas, nos dan muchas ganas de hacer muchas cosas, nos interesan temas muy diversos, en todos los temas encontramos riqueza y riqueza tanto desde lo que uno puede instruirse a partir de conocer ese tema, así como riqueza de rico, ¿no? De sabroso, de que gusta, de que uno se pone a estudiar eso y la mente, el cerebro, el espíritu se regocija de estar sabiendo del conocimiento, por el gusto por el conocimiento. Entonces, bueno, hay algo del nombre de A la Carta a tu Historia que refleja el gozo y el placer que tenemos por la carrera de historia. Creo que tiene que ver con la libertad, ¿no? Que nos estamos dando con Virginia para poder mm, trabajar todos los temas, más allá de que las dos nos estemos formando en historia argentina y latinoamericana. em, Poder trabajar todos los temas que nos gusten, al mismo tiempo que uno aporta un servicio, al mismo tiempo que podemos disfrutar de los proyectos que se van desarrollando a nivel local y poder compartirlos también. Entre los proyectos que tenemos para este año, bueno, está en principio el taller de Historia del Arte argentino, que es bueno, es la idea fundante de A la Carta a tu Historia. Después otro proyecto que está ahí medio en puerta, ya empezando a ser cocinado, es hacer entrevistas a gente de acá de Bahía que nos inspira de alguna manera. En principio vamos a hacer una serie de entrevistas a gente conocida que ha construido su casa en barro, que yo y mi compañero tenemos justo varios conocidos que han construido acá en barro, en Bordeaux. Después yo tengo unos amigos en Spur. Entonces la idea es empezar a hacerles unas entrevistas porque también creemos que, digamos, digamos, las casas de barro de estas personas no solamente interpela al paisaje,
sino también a una forma de vida, a una forma de construcción de las ciudades, a una forma de vinculación con el entorno, que es parte digamos, una serie de ideas que tienen que ver, que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, durante todo el siglo XX, y, y que yo creo que en este momento donde, bueno, obviamente el cambio climático, la situación, la mala situación en la que está el ambiente, hace que sea uno de los temas en agenda, y que bueno, que son gente que para mí, que para Virginia, que nos resultan súper inspiradores, súper, digamos, que están haciendo eso que uno dice es lo que hay que hacer. Y bueno, ¿y qué implica eso que hay que hacer? ¿Cómo lo vivieron ellos? Eh, ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Con qué obstáculos se tuvieron que enfrentar? ¿Qué opinan sobre cómo, digamos, qué pasaría si todos empezáramos a construir en barro nuestras casas? ¿Qué efectos tendría eso? Bueno, no sé, digamos, estamos ahí como con esa serie de preguntas que vamos a hacer. Ya empezamos a hacer esto fue un poco idea de Virginia, de que yo, viste, no sé, los fines de semana por ahí uno va a participar de proyectos que están llevando adelante otros colegas, o sea, profesores de historia o licenciados en historia o otros profesionales de otras disciplinas. Vas, participás y por ahí, para que no quede solamente en la foto del Instagram personal de uno, sino, bueno, entrelacemos esto. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que haya un grupo de gente haciendo música africana en Bahía Blanca? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente haciendo eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver con nuestra historia? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Digamos, súper demandado por toda la gente de Bahía Blanca, que sean de Bahía Blanca o vivan en Bahía Blanca, aunque sean de otros lugares, que dan ganas de saber, bueno, a ver, acá qué pasó, o es solamente, lo único que pasa es lo que pasa ahora, hoy, y de dónde viene todo lo que estamos viendo, todo lo que nos rodea. Digamos, me parece que está esa demanda de vivir, más allá de un sentido de inmediatez constante. Esto de poder ver cómo fueron construidas estas paredes, este almacén al que yo voy a comprar siempre, que tiene esta forma en la construcción. Evidentemente es viejo, ¿desde cuándo está? ¿Por qué está acá? Estas personas que están acá, ¿quiénes son? Digamos, una cosa de reconocimiento, que creo que es una demanda fuerte de Bahía, y lo digo porque ya que, digamos, sí, es una redemanda de la gente de Bahía poder saber un poco más de lo que ya sabemos de la fortaleza protectora argentina. ¿Qué más había? ¿Por qué ya no está más? ¿Por qué ya no están más esos paredones? Mi nombre es Virginia Troncoso, soy profesora de historia recibida en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, este proyecto de la Carta de tu Historia surgió porque junto con Guadalupe teníamos muchas ideas en común en relación a temas variados sobre historia, sobre cultura, ¿sí? Sobre quizás opiniones políticas, económicas y actuales en general, las cuales interpretábamos desde nuestra disciplina y no encontramos un lugar en donde poner todo eso, entonces creamos este lugar nuevo. También surgió un poco por nuestra experiencia en el manejo de redes, lo cual realizamos desde el CEINA, actividad que continuamos, pero que desde acá buscamos ampliar, ¿sí? Salir un poco de lo estrictamente latinoamericano y académico y ampliarnos en temas y en público también, ¿sí? En relación a esto, bueno, está dirigido a público general, fundamentalmente a quienes necesiten asesoramiento para rendir alguna materia vinculada a la historia o a las ciencias sociales, o sea, ofreciendo un servicio en ese sentido. Pero bueno, sí, como página se dirige al público general y a todo aquel que sienta curiosidad por la historia, por los temas que tratamos y se anime a debatir con nosotras. El nombre, a la Carta a tu Historia, tiene que ver con hacer una analogía con un menú de restaurante
en donde la gente puede elegir diferentes temas vinculados siempre con la historia, que es el eje ordenador de esta propuesta, y un poco puedan hacer que la historia sea propia, ¿sí? Hacer de la historia tu historia es un poco el lema, a partir de este menú variado de temáticas que ofrecemos y que también nos puedan pedir si quieren, ¿sí? Pedir a la carta tu historia. Bueno, para este año tenemos varios proyectos, ¿sí? En primer lugar, seguir ofreciendo las clases de apoyo, las tutorías, ¿sí? que se ofrecen a estudiantes que necesitan rendir una materia. Además, ofrecemos el formato taller, ¿sí? Que se ofrece con temas variados. Este formato tiene que ver con clases online, ¿sí? En donde se fija un día y una hora en específico con un grupo de gente para lo cual se tienen que inscribir previamente, y bueno, quedamos pactados en ese momento para una sesión por Google Meet. Es una clase interactiva, ¿sí? Si bien hay una parte en la que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, también buscamos que los participantes aporten y se involucren en los análisis, para lo cual hacemos dinámicas, ejercicios, juegos y diversas propuestas que permiten una visión del conocimiento como una construcción colectiva. Si no buscamos que esto sea un monólogo, sino que todos participen a partir de lo que nosotros les estamos brindando. Además, desde la página de Facebook y de Instagram buscamos interactuar con el público en general. Proponemos publicaciones que buscan la opinión, buscamos que piensen, ¿sí? Que puedan pensar en la realidad desde la historia y desde un pensamiento crítico, ¿sí? Siempre con el eje ordenador que es la historia, pero muchas veces haciendo un poco el pivot con la actualidad. Además, planeamos ofrecer otros formatos para la formación del conocimiento vía online, que tiene que ver con ampliar la propuesta de los talleres, a partir del ofrecimiento de cursos grabados, en donde se ofrecen un conjunto de clases sobre una temática histórica en particular, lo cual va acompañado por bibliografía específica, y también con la opción de un feedback si la persona necesita para realizar consultas, en donde se pacta una sesión con las dos profes para poder evacuar las consultas que surgen a partir del estudio de esa temática en particular. I've been living on the line for quite some time. I don't really know who I am anymore. And I've been waiting for so long. I've been crying at night, waiting for you to come home. Everybody's waiting for the sun to come up, and I'm just fine in the dark. And I've been waiting for so long. I've been trying, waiting for you to come home. Never thought I could let you go, hating on the fun I tried to have, and I fight so hard to... Bueno, agradecemos mucho a las chicas por habernos mandado sus audios. Estábamos hablando con Guadalupe Urrutia y Virginia Troncoso. Ellas forman parte de A la Carta Tu Historia.
Y de paso vamos a decir las vías de comunicación, si se quieren comunicar con ella, participar de los cursos y talleres de historia que dictan. Es en Instagram a la carta tu historia y también por Facebook a la carta tu historia. Las pueden buscar y también tienen un mail. Tienen un mail, es un Gmail, es a la carta de tu historia, @gmail.com.ar. .com no, creo que es solo .com. Pero bueno, nada. Y también, bueno, tienen WhatsApp de contacto, que bueno, pueden pedírselo tranquilamente a su página. Bien. O nosotros cualquier cosa también los tenemos, así que si quieren escribir a nosotros no hay ningún problema, por ahí le hacemos el enganche. Sí. Bueno, y como para ir cerrando este programa, que estuvo bastante cargadito, sobre el 2 de abril, Lucas nos va a leer ahora una pequeña reflexión que trajo. Sí, es un fragmento de un libro de Federico Lorenz, un libro de divulgación de historia. Federico Lorenz, historiador que ha trabajado bastante lo que es la historia de Malvinas, que nada, bueno, historia reciente también, tuvo que ver con la guerra, ¿no? Pero bueno, él da una pequeña reflexión, si quiere, que por ahí la podemos pensar un poco en consonancia con lo que hablábamos con Mariano, ¿no? Mirá, la leo, dice así. En Malvinas no crecen árboles, el viento no lo permite, pero sí crecen distintos tipos de pastos, hasta los altísimos y espesos tussacs, que solamente subsisten en algunas islas alejadas, algunas cortaderas, musgos y varios tipos de arbustos. Uno de ellos, que también crece en el continente, en la Patagonia, donde lo llaman murtilla o uvilla, da unos frutitos rojos de sabor agridulce. Los isleños hacen dulce con ellos, y al arbusto lo llaman diddle dee. Cuentan que si alguien de visita en las islas prueba los pequeños frutos rojos, que son bastante amargos, volverá a ellas. Yo he tenido la suerte de estar 2 veces en las Malvinas. En mi segundo viaje, como ya conocía la leyenda, me aseguré el regreso mordisqueando las bolitas de murtilla. Un Bueno, poco, hermoso, sí. sí, me gustó un poco esto que dice Claro, Federico eso, Lorenz. ¿por qué lo elegiste? Básicamente, bueno, es un libro que me gustó mucho y un prólogo muy lindo. Y bueno, está buena, me gustó mucho esta analogía de, nada, morder los frutos rojos, ¿no? Pensar, te trae un recuerdo agridulce, medio amargo, es como que teniendo en cuenta nuestra historia reciente, lo traumático que fue la guerra de Malvinas para nuestra sociedad, para el conjunto de nuestro país, bueno, pensar también qué rol que queremos asignar a Malvinas, que no solamente sea una causa eh, en la que tuvimos bueno, nada, un recuerdo amargo como una guerra y una pérdida, sino también seguir pensando qué queremos para Malvinas, reclamándola y qué es lo que querríamos. eh, ¿Y de... qué rol también en la actualidad cumplen los veteranos? Me parece como que no hay que olvidarlos. No, para nada. Sí, que de hecho creo que mal que mal, o sea, algunos más, otros menos, pero sí, todos los gobiernos desde el retorno democrático hasta ahora tienen una gran deuda Ujú. con, como así también tiene una deuda con un montón de nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, vecinos, que bueno, nada, lamentablemente en esa época atroz, que fue el 76, hasta ahora el 83, digo ahora, bueno, reciente, antes del retorno democrático, ¿no? Pensar, bueno, cuáles son las luchas y las deudas que todavía quedan vigentes Ujú. y que todavía tenemos que seguir trabajando en Bien. conjunto. Bueno, entonces, bueno, gracias Lucas por acompañarme en este segundo programa. No, Y por bueno, favor. para darle un cierre, no, les agradecemos a todos los que nos escuchan, a todos y a todas las que nos escuchan. Ujú, Acuérdense que tenemos Instagram y Facebook sobre Humanos en ujú. el Aire. Nos pueden Y canal de YouTube donde subimos todos los eso, programas. todos los O programas. al menos vamos a tratar de subir lo antes posible. Que es sobre Humanos Producción, cualquier Genial. cosa. Mm. También en nuestro Facebook los colgamos, así que pueden acceder al canal ahí directamente. Bueno, Bien, y y agradecemos a nuestros entrevistados y a los sí, operadores, a Estefano y a Gabriel, que seguramente que van a tener bastante trabajo con nosotros sí, para armar este programa. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia. Y nos vamos a estar viendo nos vamos escuchando en realidad. El, exactamente. el lunes que viene,
15 horas a través de AM 1240. Buen fin de largo para todas, todes. Y bueno, nada. No sé. Y qué buen más. inicio de cursada. Y buen inicio de cursada, es verdad. Se vienen. El primer cuatrimestre virtual de este segundo año pandémico. Exactamente. Bueno, por mí está todo dicho ahora. Listo. Esto fue Sobrehumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades, por AM 1240 Radio Universidad.